32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar. Va, pues hola, ¿qué tal? Ahora sí ya vamos a empezar con el taller de análisis avanzado. Recording in progress. De nuevo, les digo desde el principio, si son personas completamente novatas a debate o al formato de debate, sería una buena idea que entren a la sala 1. Ahí es donde Rose va a cubrir muchos de los principios básicos de las mociones que son muy, muy importantes que manejen. En este taller vamos a platicar un poco de análisis un poco más avanzado de lo más básico. Entonces, pues justamente vamos a partir de eso, ¿no? Mi nombre es Ilui Bravo Rosas y yo voy a ser el tallerista de hoy. Yo soy de Jalisco, ya tengo un rato debatiendo desde 2016, tengo 22 años, acabo de cumplir 22 y pues soy el coentrenador de la Selección de México para prepas este año. Entonces, platicamos un poco de los temas de análisis avanzado. Si tienen algunas dudas, vamos a tener una sección al final. Entonces, váyanlas anotando o lo que sea y podemos irlas platicando sin ningún problema. Primero, vamos para cubrir rápidamente a qué hago referencia cuando menciono el término análisis. Es la parte constructiva con la que nos vamos a asegurar de que nuestros casos y nuestros argumentos estén probados. Es decir, va a ser la parte sustantiva del discurso con la que nosotros podemos entender si algo va a ser cierto o al menos probable que suceda, ¿no? Idealmente hablando, los puntos centrales de un caso deberían de buscar probar el por qué algo es probable en el debate o por qué algo es improbable. Esto tiene que ver con el tecnicismo del modelo, justamente cuando estamos hablando de emociones no preparadas o, como las conocen, emociones improvisadas. Sabemos que no vamos a poder probar un punto al 100%, necesitaríamos estudios científicos para comprobar un argumento que sea cierto el 100% de las veces. Entonces, justamente hablando, vamos a tener una terminología
en la que siempre hagamos referencias a los argumentos como que si son probables o si son improbables, y esto va a ser muy, muy importante tomarlo en cuenta porque muchos de los argumentos que vamos a ver a lo largo del debate muchas veces van a ser ciertos, pero menos probables que los tuyos, y eso va a ser algo relevante a tomar en cuenta. Siguiente, ¿por qué es importante el análisis? El análisis va a ser la herramienta principal por la cual nuestro caso va a resultar como uno convincente o no. Es decir, cada punto que ustedes presenten en el debate o argumento va a necesitar de análisis para ser tomado como un punto relevante dentro del debate, y ambos equipos en la proposición y la oposición hacen referencia al nivel de análisis presentado en el caso de sus contrincantes. Entonces, al final de cuentas, como todo el mundo va a estar buscando y va a estar viendo qué onda con el análisis, va a ser súper importante tener estrategias, tener en mente qué sucede con este análisis para responder al caso contrario. Esto es algo muy, muy relevante a tomar en cuenta. Entonces, pasemos ya directamente a los puntos que vamos a discutir acá en esta sesión, que básicamente son tres. Uno, vamos a discutir qué son las partes que tenemos que analizar desde una moción. Esto va a ser como la parte más básica del taller. Segundo, cómo hacer un buen análisis y vamos a hablar un poquito de como las partes importantes a tomar en cuenta dentro del análisis y la contextualización. Y tercero, vamos a hablar de las estrategias que podemos utilizar cuando hablamos de análisis, que son de suma importancia para lograr un análisis efectivo. Entonces, vamos directo a la primera parte, que es qué vamos a analizar en un caso, ¿no? En general, en un caso de debate. Pues primero, aquí vamos a aprender cómo distinguir las partes útiles de analizar en una parte de la moción y cómo analizarlas apropiadamente para maximizar el beneficio que saquen como equipo de esta parte del análisis. Entonces, hablemos de tres cosas principales, ¿no? En materia de priorización del análisis. Esto es algo importante y muy básico, pero que muchos equipos se brincan, y el brincarlo hace que cometan errores estratégicos, errores estructurales y que no respondan a la parte más importante del debate. Los equipos más competitivos son los que no se brincan esta parte del análisis y los que mejor logran plantearlo. Entonces, las tres cosas que vamos a cubrir en esta parte, la primera siendo el fraseo de la moción, ¿no? Cada moción que tenemos tiene distintas palabras y distintos términos muy específicos para la moción. Las mociones de debate son frases muy, muy específicas porque el comité de adjudicación muchas veces las fraseamos de tal forma en la que queremos que el debate se plasme de una forma específica o que ciertos puntos del debate se vean de una forma u de otra. Justamente esto importa porque los debates pueden ser balanceados o pueden ser no balanceados, y lo importante a tomar en cuenta es que el fraseo muchas veces va a ayudar a que el debate se encuentre de una forma balanceada. Entonces, ante esto, es importante siempre, siempre, siempre tomar en cuenta el fraseo explícito de lo que está trayendo la moción, ¿no? Esto les va a ayudar a entender qué áreas se deben de caracterizar y qué áreas no se deben caracterizar dentro de un debate. Esto es súper, súper importante a tomar en cuenta. El fraseo básicamente hace referencia a cómo está escrita una moción. Entonces, si una moción dice, esta casa considera que es necesario implementar políticas, cuotas de género, más bien, estamos hablando directamente de la necesariedad. O sea, no estamos hablando directamente en el debate de si son buenas o no. Esa parte del debate la vamos a poder explicar después y la vamos a poder meter, pero el punto central del debate tiene que ver con esa frase específica, que es necesariedad. Tenemos que demostrar que algo es necesario. Entonces, esta primera parte del debate, muchos equipos se la brincan. Y es súper importante que la caractericen desde el inicio, porque el debate drásticamente va a cambiar dependiendo de lo que estés obligado a debatir y lo que no estés obligado a debatir. Cada equipo va a decidir qué tantas cargas aceptan dentro del debate y cuántas cargas no aceptan. Vamos a la siguiente parte, que tiene que ver con las preguntas básicas de la moción. Esto, de nuevo, es algo que deberían tener todos los equipos y que deberían ya tener casi como un instinto, pero que muchas personas simplemente no hacen. Esto tiene que ver con que una moción siempre va a contemplar alguna problemática, ¿ok? Siempre que presentemos un debate, sabemos que es porque hay un contexto detrás que es problemático y que tenemos o podemos resolver dentro del debate, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante detectar el problema detrás de la moción y caracterizar este tipo de problema. Si nos vamos a los ejemplos que ya debatieron en este torneo, la primera ronda,
estamos hablando sobre si grupos originarios tienen el derecho a expulsar a comunidades, organizaciones o partidos políticos de sus zonas. Si nos ponemos a pensar en esta moción, podemos detectar que tiene que haber un por qué expulsarían estos grupos, ¿no? O sea, no es algo que sucedería así porque sí, tiene que suceder por alguna razón en específico. Entender la problemática va a ser clave para responder apropiadamente al caso. ¿Qué significa esto? Si nos ponemos a pensar, podemos pensar un poco de como, bueno, los grupos originarios en algún momento podrían expulsar a grupos, organizaciones políticas o partidos por el hecho de que no hay tanta representación de estos grupos originarios en la actualidad, ¿no? O como muchas veces estos grupos sistemáticamente son oprimidos o relegados a una posición de la sociedad en la que no están, ¿no? Se puede explicar esta parte en contextualización. Entendiendo que este es el problema, la solución que le tenemos que dar al problema es en qué lugar existiría existiría mejor representatividad, ¿no? Porque no hay representatividad en la actualidad. ¿En qué lugar o en qué mundo hay mayor posibilidad de reparar los problemas estructurales que se generaron a partir de partidos políticos, ¿no? Entonces, incluso pueden traer un elemento de cultura. Entonces, si se fijan, entender esta parte básica de la moción va a ser algo súper clave para poder hacer un análisis mucho más profundo y mucho más acertado del debate. Esa es una parte que muchísimos equipos se brincan y no hablan, pero en realidad es una característica de equipos que ya saben de debate, que pueden debatir a alto nivel, porque identifican particularidades que les permiten responder a temas mucho más profundos de la emoción que otros equipos no lo están haciendo. Esta parte también incluye como las caracterizaciones básicas, pero las quiero separar para que lo vean como dos cosas distintas. Las preguntas básicas de la emoción y la problemática básica de la emoción tiene que ser algo por sí mismo que los equipos responden. Y la segunda parte que tiene que ver con las caracterizaciones básicas tiene que ver con responder las preguntas clave de cada actor dentro del debate. Entonces, por ejemplo, en una moción hipotética en la que estuviéramos debatiendo si es que las personas que trabajan de forma gratuita, como en internados, por ejemplo, en trabajos, podemos hablar de una moción en la que diga como, esta casa eliminaría los internados, ¿no? O eliminaría esta forma de trabajo, ¿no? Tenemos que pensar varias cosas, ¿no? Primero, la razón por la que eliminaríamos este tipo de trabajo gratuito, ¿no? O sea, ¿por qué se eliminaría esto? Esto ya lo habíamos platicado un poco en esta parte de las preguntas básicas de la moción. Pero si nos empezamos a meter en caracterizaciones básicas, van a haber algunas cosas que tenemos que caracterizar dentro de esto, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de estas formas de trabajo gratuitas, podemos explicar y podemos preguntarnos y caracterizar el por qué, para empezar, alguien tomaría este tipo de trabajos, ¿no? ¿Por qué alguien querría entrar y tomar este tipo de oportunidades? Porque muchas veces nos metemos de lleno al debate sin saber específicamente el por qué es algo que existe o por qué es algo benéfico para empezar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos van a permitir deconstruir un poco mejor el resto del caso y a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, esas son las tres partes importantes que tenemos que notar cuando estemos priorizando el análisis. Yo tengo que saber específicamente qué me está pidiendo la moción, yo tengo que saber específicamente qué tengo que analizar dentro del problema y cómo lo voy a resolver, y yo tengo que saber específicamente cuáles son las caracterizaciones básicas que me van a permitir tener un mejor entendimiento del debate para entrar dentro de esto. Todo este lado es un lado preparativo, es decir, toda esta parte del debate me va a ayudar a mí como debatiente generar las condiciones para aumentar la cantidad de veces que mis casos tengan éxito. Si yo me brinco todos estos pasos, estoy tirando una moneda, estoy aventando una piedra a ver si cae donde quiero que caiga, justamente por el hecho de que no me estoy asegurando de que yo estoy condicionando la cancha del debate para que mi caso sea lo más efectivo posible. Vamos a hablar un poquito más de esto con estrategias un poquito más avanzadas y con temas que creo les van a servir mucho. Entonces, ahora pasemos a la siguiente parte del taller, ya entendiendo como esta primera parte de cómo preparar la cancha para que mi caso tenga el mayor éxito, cómo hago buen análisis, ¿no? Y aquí es donde vamos a distinguir las distintas partes del discurso que necesitan de análisis y cómo mecanizarlas, ¿va? Entonces, comencemos directo con esto y hablemos de un término muy, muy popular en debate que se llama la caracterización. La caracterización, en esencia, son las características o el contexto de un área en particular del debate. Sabemos que debate es una ilustración
y es básicamente la presentación de distintos mundos. Cada quien ve el mundo de forma distinta. Por ejemplo, yo y Luis tengo una perspectiva individual y particular sobre el mundo, que va a ser expresada por lo que yo opino y lo que yo creo de este mundo, yo y Luis. Cada uno de ustedes va a tener su forma distinta de entender este mismo mundo, ¿no? O sea, podemos ver al gobierno de México, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, hay personas que son neutrales, hay personas que no son tan a favor, hay personas que no son tan en contra. Vemos que todo esto tiene una óptica muy variada de distintas perspectivas a tomar en cuenta. La caracterización va a ser la óptica con la que yo me refiero a un problema en particular. Es decir, yo puedo pintar un problema como lo peor del mundo, yo lo puedo pintar como algo muy, muy positivo, pero todo va a depender de la forma en la que lo caracterice. Justamente es de gran importancia porque va a pintar el contexto y los atributos que son relevantes para un punto en específico del debate. Entonces, les pongo esta fotito aquí de este muñeco porque yo voy a agarrar las distintas piezas para explicar cómo se compone ese actor en particular. Y esto va a ser muy, muy importante porque va a cambiar el tono y la manera en la que se reciben ciertas partes del discurso. Por ejemplo, si hablamos de movimientos sociales, hay muchísimas formas de hablar de los movimientos sociales. Yo puedo pintar a los movimientos sociales como personas que han sido oprimidas en grandes puntos de su vida y que es la razón por la que operan como un movimiento social. Muchas veces puedo pintar a las personas del movimiento sociales con personas radicales, con personas con puntos de vista fuertes y podemos entender que esas dos cosas viven en el mismo universo. Son cosas plausibles, una no niega a la otra, pero el que yo te venda a un movimiento social de una forma va a cambiar la forma en la que lo percibes y al debate ser una actividad social, ser una actividad comunicativa, la forma en la que nos expresamos y caracterizamos va a cambiar en gran forma el cómo se reciben estos argumentos. De esto vemos que importa muchísimo la forma en la que introduzco un problema al debate, ya que al final de cuentas va a terminar siendo la manera en la que reciben esto y la forma en la que van a entender mi argumento, ¿no? También importa la forma en la que introduzco un actor y las problemáticas, el temperamento que tiene, qué aprecia, qué no aprecia. Todo lo que es la caracterización es explicar las cosas más importantes alrededor de ciertos puntos. Para hacer una buena caracterización, yo siempre tengo que tomar el principio de la aceptabilidad. ¿Qué es la aceptabilidad y por qué importa para una caracterización? Sabemos, cuando ya tenemos experiencia en debate, que es muy, muy fácil que cuando yo diga que un problema se ve de tal forma, llega el otro equipo y diga, no, 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 ese no es el problema, así no se ve el mundo, no, no me interesa, así se ve el otro mundo, ¿no? Muchas veces, incluso cuando nosotros estamos en oposición, viendo un equipo en proposición, vemos que ponen definiciones medio injustas, definiciones que simplemente no son la realidad y yo me veo obligado a recaracterizar cómo están pintando el mundo porque lo están haciendo de una forma que simplemente no permite un debate justo. Ante esto, si nosotros pensamos en la mejor forma de presentar una caracterización, siempre tiene que ir por la aceptabilidad. ¿Qué significa esto? Yo tengo que pensar en caracterizaciones que fácilmente las personas van a aceptar. Entonces, yo tengo que pensar en experiencias y en vivencias que la persona promedio va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, yo no le puedo pintar una caracterización súper injusta a la proposición, a la oposición, pensando que la van a aceptar. Lo más probable es que la rechacen, lo más probable es que nieguen eso y terminemos teniendo un debate de ver quién presenta la mejor caracterización, quién tiene la mejor definición y no un debate sustantivo sobre los argumentos. La primera parte en garantizar éxito en mi caso es que yo logre que acepten mi caracterización, es que yo logre que la forma en la que yo estoy pintando al mundo sea aceptada porque va a beneficiar mi caso. Porque si se fijan, toda la parte constructiva de mi caso va a ir construida alrededor de el tono y la forma en la que yo quiero presentar una problemática. Si la problemática que yo estoy presentando la pinto con un tono serio, pero después me la cambian a un tono feliz, el resto de las cosas que yo digo van en un tono serio y ya no tienen la misma compatibilidad con el tono en el que yo lo estoy presentando. Sin embargo, si yo la presento de una forma en la que es seria, pero me lo aceptan, el resto del tono con las cosas que yo presento va a tener sentido con esa primera parte y va a funcionar muy a favor de mí lo que estoy presentando en el debate. Entonces, lograr que
que un equipo acepte tus caracterizaciones va a ser clave para que tu caso tenga mucho más impacto, tenga más plausibilidad y le tenga mucho más sentido al panel del jurado. Esto va a hacer que mi debate tenga mucho más éxito y facilite que yo tenga mayores puntos a probar, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que importa, porque va a ayudar a que tu caso sea más creíble, tenga más puntos de fortaleza y que no puedan refutar tantas partes porque en general están de acuerdo con esto. ¿Cómo logramos la aceptabilidad? Pues de nuevo, como ya les venía adelantando en gran medida, tenemos que pensar en los temas que fácilmente aceptaría cualquier persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que hay algunas personas que pensarían que, no sé, que algún presidente fue bueno, ¿no? O que fue malo, ¿no? Más bien, o sea, si hablamos de México, yo creo que muchas personas pensarían que los presidentes han sido malos, ¿no? En general. Yo creo que si yo pinto una caracterización de ese tipo, es muy fácil que me la acepte la gran mayoría de las personas. Estamos hablando de un grupo muy, muy pequeño de personas que diría como, no, eso no es cierto. Pero, si se fijan, y si yo hago lo contrario, si yo intento mentir y si yo intento traer una versión que sea injusta o no aceptada por la mayoría de las personas, difícilmente la van a aceptar, van a recaracterizar y van a desfasar mi caso del área en el que tiene que estar. Esto es una parte muy, muy importante y muy, muy, como, va a ser muy determinante para qué tanto aceptan mi caso y qué tanto impacto va a tener en el análisis que estoy haciendo. Porque si desfasan mi caracterización, el resto de mi análisis ya no va a tener tanto sentido. Y esta es la parte en la que vamos a hablar ahorita sobre los mecanismos. Los mecanismos van a funcionar como los puentes que conectan los puntos de cada caso. Primero, explicando qué es un mecanismo. El término mecanismo es una forma popular que utilizan los debatientes para hacer referencia al análisis de un argumento y lo que lo convierte cierto o incierto. Entonces, de alguna manera, análisis y mecanismo hacen referencia a literalmente la misma cosa, que es verdaderamente entiendo cómo brincó de un punto a otro, sí o no. Esa es como la definición clara de los mecanismos. La finalidad que tiene un mecanismo es de interconectar los puntos que hay de un lado a otro, justamente como un puente, ¿no? O sea, yo quiero conectar este lado con este lado, voy a tener que hacer distintos puntos en el puente para asegurarme de que conecten ambas cosas. Justamente vemos aquí que tiene que ver con interconectar mis puntos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero es de gran importancia, y ya metiéndonos aquí como en el tema de los mecanismos, es de gran importancia que los pasos que yo estoy dando entre cada mecanismo sean simples, comprensibles y altamente aceptables para que un análisis sea exitoso. Entonces, por ejemplo, hablemos de un caso popular, quizá ustedes incluso conocen, ¿no? Si hablamos de la película de Shrek, sabemos que es una película ficción, ¿no? O sea, justamente la idea de una película ficción es que sabemos que es irreal, ¿no? Pero cuando vemos Shrek, hay ciertas partes de la película que nosotros podemos tomar como partes válidas dentro de la lógica de lo que sucede, ¿ok? Esto es muy relevante a debate porque la gran mayoría de las cosas que decimos no necesariamente están fundadas con ciencia, especialmente si estamos en una moción que es improvisada o sin acceso al Internet, ¿sí? Entonces, al no tener acceso al Internet, no tenemos acceso a casos de estudio, pero nos podemos ir por sensaciones generales y como ideas generales de qué funciona. La razón por la que nos creemos que lo que sucede en Shrek es posible es porque la lógica que sigue Shrek dentro de la película es una lógica que ya nos pintaron, que ya nos caracterizaron. Entonces, desde el principio, en el momento en el que comienza la película y tú ves a un ogro en un pantano, ya no es tan difícil creer que otras criaturas mágicas existen, ¿no? Pero, por ejemplo, si Shrek de la nada así, si en ningún momento empieza a volar, es difícil de creerlo porque nunca habíamos visto eso como parte de la dinámica de Shrek, ¿no? Nunca había sido un ogro volador. Podemos creérnoslo de la dragona, ¿no? De la película, pero no del ogro, ni del burro, ni de Fiona, ni de ningún otro personaje. Entonces, tomando esto en cuenta, los mecanismos que sigue Shrek siempre van acorde a la caracterización, al modelo que nos presentaron del inicio de lo que es posible. Shrek es un ogro poderoso, que logra como llevar a cabo sus metas, ¿no? Y que incluso es sentimental. Todas estas cosas no las creemos porque nos pintan
paso a paso este tipo de cosas. El momento en el que sus pasos dejan de ser creíbles, dejan de ser aceptables, dejan de tener sentido con lo que estamos viendo en la película, es el momento en el que nosotros dejamos de creernos lo que sucede. ¿Sí? Es la razón por la que en una película de ficción nos podemos creer fácilmente lo que sucede, pero cuando vemos una película real, casi siempre que sucede algo que no nos creemos, es muy evidente y es muy fácil notar la reacción de las personas. Esto es similar con los casos que presentamos en debate. Cuando nosotros presentamos análisis que no son comprensibles, que no son aceptables y que no son simples, difícilmente van a tener buena recepción por parte de las personas. Yo tengo que asegurarme de que los mecanismos y los análisis que esté generando sean fáciles, comprensibles y aceptables de entender para la persona, para que estas personas fácilmente acepten mi análisis como algo cierto. Si yo pongo ideas que no son fáciles de entender, muy difícilmente van a aceptarlas como algo cierto. Entonces pasemos a esta siguiente parte, porque aquí hay un análisis importante a tomar en cuenta, ¿no? Los puentes van a conectar los puntos de cada caso, como ya había mencionado, ¿no? Entonces es importante notar que siempre que un punto sea simple de entender, los nexos que yo tengo que cubrir para que este mecanismo sea cierto van a ser más simples y van a ser menores. Es decir, yo puedo hacer un mecanismo muy simple y muy pequeño siempre y cuando sea aceptable, pero esto no va a ser tan complejo. O sea, si yo solamente doy un mecanismo muy fácil de probar, como, no sé, por ejemplo, Ilui tiene el pelo negro. Miren, prendo mi cámara, enseño que tengo el pelo oscuro, ¿no? Ese nexo va a ser muy, muy simple de lograr, pero no necesariamente comprueba cosas muy importantes. Cuando en un debate estoy hablando de cómo va a beneficiar a una comunidad y todo, yo tengo que presentar más nexos que me permitan entender cómo beneficia a la cierta comunidad, ¿no? Entonces, la idea aquí es que yo puedo hacer un mecanismo complejo con ideas complejas, pero siempre tengo que tomar y siempre tengo que valorizar que mientras más compleja sea una idea, más mecanismos y más puntos intermedios voy a tener que generar para que el puente se pueda dar sin que tenga dudas, ¿no? Y algo, bueno, sin que sea puesto en dudas. Y algo importante a tomar en cuenta aquí es que mientras más nexos yo agrega al puente, más puntos estoy abriendo para que refuten mi caso y que caiga ese puente que estoy intentando presentar. Entonces, en ese sentido, es súper, súper importante que tomen en cuenta que yo tengo que hacer un balance, ¿no? Y esta es la parte que quiero que entiendan de esta, como esta parte, esta línea que ustedes tienen que encontrar, ¿no? Primero, yo de un lado de la línea, de un lado del análisis, tengo algo que va a ser muy plausible y muy fácil de probar, pero que va a ser de impacto muy, muy bajo. Y del otro lado, voy a tener ideas muy poco plausibles, pero que van a ser de alto impacto. Entonces, ¿qué tipo de cosas yo puedo probar en un debate? Algo que sea muy plausible y de muy bajo impacto, podría decir, no, yo no voy a aprobar esta moción porque alguien se va a enojar, ¿no? Es más, yo ya me enojé por la moción, a mí no me gusta la moción, entonces yo al estar enojado no la deberíamos pasar. Bueno, va, muy fácil que me compruebes cómo una persona se puede molestar y se puede enojar por este tipo de cambios, pero verdaderamente me importa que una persona se, 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 se estrese, se enoje por este cambio, si estoy beneficiando a 1000 personas, pues ahí vemos que el impacto no es tan alto, ¿no? La plausibilidad tiene que ver con, sí, o sea, qué tan probable es que algo suceda, ¿no? Qué tan cierto es, ¿no? Cuando yo digo como, una persona se enoja, ¿qué tan cierto es eso? Ahora, si nos metemos en el tema de poco plausible, pero alto impacto, yo, por ejemplo, podría salir en un debate y decir, no, es que pasar esta política va a causar la Guerra Mundial 3. Sabemos que es súper poco plausible que yo en un discurso de 7 minutos me aviente un análisis en el que les compruebe por qué va a estallar la siguiente guerra mundial, pero sabemos que una guerra mundial es de impacto altísimo, ¿no? O sea, si yo les compruebo que se va a generar una tercera guerra mundial, pues no manches, o sea, casi casi estaría ganando el debate, pero es muy poco plausible que yo llegue a hacer ese punto. Entonces, el análisis que deben de seguir y la idea de los mecanismos que tenemos que contemplar dentro de nuestra lógica en debate es que tenemos que pensar en puntos intermedios, puntos que nos permitan estratégicamente posicionarnos para decidir si algo de gran impacto lo voy a lograr probar o si me voy con algo de bajo impacto, pero que definitivamente puedo probar.
Y van a haber muchos debates en los que se encuentren impacto bajo, pero que va a ser mucho más fácil de probar y eso les va a terminar ayudando a ganar el debate si es que me explican cómo es que este impacto bajo es más importante que un impacto alto dentro del debate. Vamos a hablar un poquito de esta parte, pero los mecanismos y la parte analítica del discurso tiene que ir de la mano de una construcción completa de cómo punto A se relaciona con punto B, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar un poquito en el tema de las afirmaciones para que se tome en cuenta, pero sin este análisis y sin esta parte comprobada del impacto, muy difícilmente se va a sostener el punto que querían traer dentro del debate. Entonces, ahora, hablemos del último punto de acá, sobre las estrategias de análisis, y esta va a ser la parte como yo creo que más larga de la presentación del taller, y aquí me gustaría como ya tomar preguntas terminando esta parte, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las mejores decisiones para mi equipo enfrentando distintos tipos de análisis, ¿no? Porque yo en todo momento, como ya les pinté acá, voy a poder enfrentarme en esta gama, en este espectro infinito, yo voy a poder siempre enfrentarme o lo más alto en impacto, lo más bajo de impacto, un intermedio, quizá medio impacto, pero media plausibilidad, quizá un poquito más de impacto, quizá menos, todo ese tipo de cosas, yo me voy a terminar enfrentando siempre en debate. Entonces, al enfrentarme a distintas formas de análisis, yo voy a tener que encontrar la forma de responder ante estas, ¿no? Entonces, la primera, cuando yo estoy generando argumentación y yo estoy respondiendo de una forma argumentativa, yo voy a tener 4 puntos principales que me quiero concentrar para hacer análisis efectivo, ¿ok? El primer punto tiene que ver con la afirmación, ¿ok? La afirmación, como ya vieron en la parte muy básica de introducción al modelo de debate, tiene que ver con el punto que yo estoy intentando probar dentro de mi discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una afirmación de un argumento X podría ser, yo en este argumento les voy a comprobar que la economía se va a ver dañada por este cambio, ¿no? Esa es mi afirmación. Yo estoy afirmando que se va a dañar la economía. Yo no puedo simplemente asumir que se va a dañar la economía. Yo tengo que explicar cómo del punto A paso al punto B, ¿no? Entonces, probablemente lo más importante de analizar en un argumento siempre es regresar al punto de afirmación. No tienen idea cuántas veces los equipos de debate terminan afirmando que van a comprobar algo dentro de una ronda y terminan no comprobando absolutamente nada de la ronda, ni comprobando absolutamente nada del argumento que están presentando. Esto es de gran importancia porque ¿para qué me van a tener un argumento y me van a afirmar que van a lograr algo si después no lo analizan? Entonces, siempre tienen que recordar que la parte inicial del argumento es la que tienen que desarrollar a lo largo de todo el argumento para regresar a ese punto y comprobarme por qué se logra y por qué termina siendo cierto o es probable que sea cierto lo que me están diciendo, ¿no? Esa parte es súper, súper importante a tomar en cuenta. La siguiente parte que tenemos que cubrir dentro de esta parte de la afirmación tiene que ver con el contexto. Entonces, cuando hablamos del contexto, estamos hablando de una parte verdaderamente importante del debate. Cada argumento tiene una razón de por qué contextualmente hablando es más relevante que otra cosa, especialmente si dividimos el análisis por actores. En debate puede que encuentren un análisis que le llaman el análisis de stakeholders o el análisis de actores en español. Justamente lo que tienen que entender aquí es que, por ejemplo, lo que a mí me importa no va a ser lo mismo que a Julio le importe. Pueden haber cosas en las que estemos de acuerdo, pueden haber cosas en las que estemos medianamente de acuerdo y pueden haber cosas en las que estemos completamente en desacuerdo. Y esto es algo súper importante a tomar en cuenta porque cuando yo estoy haciendo un análisis por stakeholder, yo estoy explicando por qué a cada actor en el debate le importa una cosa más de la que le importa otra, ¿no? Entonces, ¿por qué es que a tal persona le va a importar esto y por qué me importa que a esta persona reciba este tipo de beneficios, ¿no? Entonces, el tema de la contextualización del debate es importante porque si yo estoy hablando de un debate en el que el tono es la urgencia, en el que el contexto es la urgencia, si vieron el debate de muestra, esto es algo que yo hago muy seguido en mi discurso, yo constantemente estoy trayendo a colación cómo es que hay un contexto de urgencia de tomar acción rápida. Entonces, yo a través de esto estoy armando un análisis en el que yo les estoy explicando a quien sea que esté viendo el debate por qué es importante que por el contexto tomemos mi medida y no la otra. Justamente porque el contexto demanda que a través de la urgencia yo responda
de cierta forma y que yo pueda obtener beneficios más rápido, porque la urgencia implica velocidad, implica que yo haga estas cosas de forma más rápido. Entonces, analizando el contexto, yo puedo entender un poquito mejor por qué una cosa favorecería mi cosa sobre las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tendría que hacer oposición en el debate de muestra que tuvimos sería explicarme por qué contextualmente hablando sería más importante que respondamos ante su medida, que sería el cambio social, sobre el cambio en leyes que tuvimos desde nuestro lado en la proposición. Finalmente, pasemos al siguiente punto, que tiene que ver con el impacto. El impacto es en esencia la forma en la que yo le explico un panel y yo le explico a un juez dentro del debate el por qué mi punto importa, ¿no? El por qué lo que sea que yo estoy intentando comprobarle tiene sentido y vale mucho dentro del debate. El impacto debe de ser analizado para que el panel adjudique la ronda y me diga como, a ver, esto tiene más valor que esto. Y lo vamos a hablar un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva, pero no debemos de olvidar en ningún momento la razón por la que un argumento es importante para el debate. O sea, yo siempre tengo que poder mencionar en el debate qué es lo que está solucionando mi argumento, qué parte estoy asegurándome de comprobar y cómo es que le estoy comprobando. Justamente el impacto, yo tengo que analizar y hacer un análisis un poco diferenciado del resto del debate, explicando por qué al juez le debería importar lo que estoy hablando. Si se fijan, aquí yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diversificando las formas de análisis y la estrategia hacia la que van dirigidas, ¿no? Primero, en la afirmación, yo estoy haciendo una estrategia en la que estoy cumpliendo y estoy comprobando mi argumento, ¿no? Mi análisis va dirigido hacia cumplir la efectividad y qué tan probable sea que mi caso sea cierto. Eso es lo que estoy logrando en esa primera parte. Cuando estoy hablando sobre el contexto, estoy analizando específicamente por qué a razón del contexto yo puedo generar mejoras en ese sentido. Yo puedo obtener mejores beneficios que el otro lado y porque yo estoy respondiendo mejor a un contexto. Ya no estoy hablando de si mi argumento es cierto o falso. Ya estoy asumiendo que el argumento sucede y estoy explicando por qué en materia de contexto el mío analizado funciona mejor que el suyo. El análisis va a un nuevo nivel, a una nueva gama en la que yo estoy haciendo que el contexto tenga un valor por sí mismo. Y el impacto, ya no estoy haciendo un análisis interno al debate necesariamente, estoy haciendo un análisis en el que busco convencer a las personas que están viendo el debate, a las personas que están adjudicando la ronda, el por qué mi argumento tiene valor. Entonces, ya les expliqué este análisis, estas tres formas de análisis en tres niveles, ¿no? La primera es por qué es cierto lo que estoy diciendo y tiene un valor de veracidad. Segundo, por qué tiene un valor contextual lo que estoy diciendo. Y tercero, por qué tiene un valor social lo que les estoy vendiendo a las personas que me están viendo el debate. ¿Sí? Entonces, al entender que el análisis tiene todos estos niveles diferenciados, yo tengo que identificar qué tipo de análisis va a ser el que más me convenga con todo esto. Entonces, si se fijan, esto puede ser un poquito abrumador. Ya en esta parte habíamos platicado de la infinidad de posibles análisis que tenemos acá en materia de un distinto debate. Ahora, si sumamos esa infinidad y le metemos otros 4 factores, yo puedo identificar muchas diversas estrategias de qué me conviene en qué momento, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso en la refutación porque es la forma en la que respondemos al análisis, pero eso lo vamos a tomar en cuenta en un momento. Ahora, finalmente, el último punto de la argumentación. Vamos a hablar del margen diferencial entre cada argumento. Es importante que un argumento sea diferenciado del resto del debate. Esto no significa que el argumento sea distinto en su totalidad. O sea, no significa que en un argumento político sea distinto del argumento económico, ¿no? O sea, no estoy hablando de que los argumentos sean distintos. Estoy hablando de que a nivel marginal estén cumpliendo con ciertas métricas o ciertos puntos valiosos del debate mejor que los demás. Esto significa que cuando yo tengo un argumento, y fíjense en esto, ¿no? Cuando yo tengo un argumento que ya pasó por la primera parte, que es cierto, ¿no? Que asumamos que ambos equipos tienen argumentos que son ciertos, que ambos equipos explican por qué el contexto requiere de que este argumento suceda y ambos equipos ya le dimos un impacto distinto al juez, yo tengo que hacer un margen diferencial entre cada argumento. Yo tengo que analizar
porque incluso en el mejor escenario de todos los argumentos, de que suceda lo que me están diciendo, mi argumento sigue logrando algo mejor que el otro, ¿no? O incluso cuando mi argumento queda totalmente mitigado, yo sigo teniendo acceso a ciertas cosas. Esto es importante tomar en cuenta porque esto ayuda a que el argumento sea diferente y que siga respondiendo de una forma exclusiva un punto importante del debate que necesita respuesta, que necesita de una mejor forma de resolución, ¿no? Entonces, esta parte es de alta importancia porque en un debate de alto nivel, ustedes van a encontrar que el margen diferencial de cada argumento es la forma en la que el panel mejor detecta cómo es que se diferencian los casos y cómo es que yo estoy resolviendo mejor las diferencias dentro del debate. Ahora, hablando de la refutación. El tema de la refutación es un tema de gran importancia también, justamente porque va a ser la forma en la que respondemos al análisis del otro lado. En la parte de la argumentación, yo ya les hablé de cómo presentar y construir el análisis, ¿no? O sea, ¿cuáles son las 4 áreas que yo creo que pueden ser más provechosas para que su caso explote y tenga la mayor efectividad posible, ¿no? Ya hablamos esencialmente que yo tengo que hacer pasos simples, que tengo que hacer cosas aceptables, que tengo que pensar en cosas que lógicamente le tengan sentido a las personas y que si no son lógicamente como cosas que le nacerían a la persona, yo tengo que pensar en los pasitos para que le tenga más sentido a esta persona, ¿no? Todos estos pasos tienen que suceder dentro del contexto de cada una de estas partes y lo voy a hacer de forma propositiva. O sea, yo estoy añadiendo a mi argumento, yo estoy añadiendo a mi caso cuando hago estas formas de análisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo resto análisis del otro caso? Porque evidentemente, debate es caracterizado por ser una actividad que añades a tu caso y que este debería ser el valor principal por el que ganas un debate, por argumentar constantemente, por añadir valor a tu caso, pero la segunda parte importante a tomar en cuenta es la refutación, que es en la que yo esencialmente estoy reduciendo el valor, estoy restando qué tan importante es el caso de la oposición, ¿no? Entonces vamos con los 3 puntos que yo puedo hacer en la refutación. Primer nivel es la negación. La negación, vemos que muchas veces el análisis que está haciendo, y aquí es importante, ¿no? O sea, a ver, en esta parte de la argumentación, yo estoy haciendo un valor crítico, yo estoy haciendo un análisis crítico de específicamente qué análisis puedo dar yo. ¿Cuál es el análisis y cuál es la forma en la que mejor puedo vender este argumento, en la que mejor puedo generar estos beneficios? En la refutación, yo no estoy haciendo un análisis nuevo, yo estoy partiendo de un análisis que ya se generó, que yo escuché y estoy haciendo una objeción crítica a ese análisis. Yo estoy pensando en las formas de reducir este análisis, yo estoy pensando en cómo crear nuevo análisis a partir de un análisis que ya escuché del otro equipo. Entonces, vemos en este escenario de la negación que el análisis que están haciendo los otros equipos simplemente es uno falso o no está lo suficientemente explicado como para tomarlo como un análisis cierto. Justamente esto es importante porque cuando yo estoy refutando un análisis de esta forma, es súper importante que yo explique el por qué este análisis es falso. Entonces, si se fijan aquí, es un proceso de 2 pasos, ¿ok? El primer paso que yo tomo es entender, escuchar y entender cuál es el punto que me están probando, ¿no? Entonces, a ver, ya entendí que el punto que me están diciendo es que me están intentando vender la idea de que tal cosa es cierta, ¿no? Yo, al entender este primer punto, tengo que identificar qué son las cosas con las que las está vendiendo como algo cierto. Pero el siguiente punto es el que yo comienzo a crear mi nuevo análisis y esto es un proceso en el que yo llamo recaracterizar o recontextualizar dentro del debate. Esta parte literalmente significa que yo agarre un análisis falso, lo explico como falso y después explico el por qué es falso a través de explicar qué es lo que es verdadero, ¿no? Entonces, si por ejemplo, alguien dice, no, pues es que no, los grupos originarios, por ejemplo, en la moción 1 que acabamos de tener, la moción 1, en esta moción 1 que estamos hablando de las comunidades originarias, no, resulta que las comunidades originarias son súper apegadas a México, son súper amistosas, tenemos como la mejor relación del mundo. Sabemos que generalmente hablando, esto no es cierto. Entonces, yo tengo que pensar en las características que me permitan a mí explicarle al panel y al resto del debate por qué esto es incierto.
Entonces, yo en esta parte de propositiva voy a reexplicar y voy a recontextualizar el por qué este análisis simplemente no sirve, está completamente negado por la realidad y no funciona. Pero si se fijan, para yo hacer una negación efectiva, yo tengo que ser más simple, yo tengo que presentar caracterizaciones más aceptadas y tengo que generar una contextualización que le tenga sentido a la mayoría de las personas. Por esto el principio del que les hablaba al inicio de la mecanización es importante, porque yo para ganarle a otra persona tengo que lograr explicar de una manera más simple y esencial cómo funcionan estas cosas y es más fácil que me crean la negación en este sentido. Ahora, hablemos de la mitigación. Cuando el análisis de un equipo no resulta por ser falso, es decir, el análisis que me están presentando, incluso yo se los compro, o sea, yo ya les dije desde el principio, piensen en cosas que les van a aceptar. Si yo acepto un argumento bueno del otro lado y acepto que lo que me están contextualizando y están analizando puede ser cierto, yo lo que creo que tienen que hacer aquí es explicar y mitigar el por qué este argumento o este análisis no es tan importante como nos lo están intentando pintar o por qué no es del todo cierta la cosa que nos están intentando vender. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante porque obviamente en debate nadie habla puras verdades. Todas las personas piensan en lo que ya inicié hablando en este taller, que es que todos ven la realidad de una forma diferenciada y con distintas ópticas. Tomando esto en cuenta, yo puedo mitigar un argumento explicando por qué no es del todo cierto o por qué no es del todo importante. Esto responde directamente a la reducción del impacto de un argumento. Si yo reduzco el impacto de un argumento, yo ya estoy logrando que mis argumentos se sobrepongan y respondan mejor al principio general del debate. Yo ya estoy logrando que mis argumentos expresen mejor y logren explicar mejor un poco este argumento. Por más que sea cierto, yo sigo pensando en motivos de por qué este argumento no va a ser el más importante, lo termino mitigando. Si se fijan, uno es como el paso uno. Si le puedo negar su argumento, lo voy a hacer. Pero si no se lo puedo negar, entonces yo lo mitigo, voy reduciendo el impacto que tiene. Y ahorita vamos a hablar de una estrategia importante a tomar en cuenta, pero antes de eso quiero hablar de la ponderación. La ponderación, en esencia, es que cuando un análisis es importante y es cierto, es importante hacer un análisis de ponderación en el que se balancee el peso entre una contextualización y otra. Lo que yo tengo que responder en esencia es ¿por qué es más importante ponderar lo mío sobre lo demás? Contextualmente hablando, ¿por qué mi caracterización, mi mecanización sigue siendo algo que yo prefiero tomar como bueno en el debate sobre el resto de caracterizaciones o sobre el resto de mecanizaciones que tienen las personas? Entonces, si se fijan aquí, yo estoy tomando un tercer paso en el que veo como, a ver, no puedo negar esto, no lo puedo mitigar tanto, voy a tomarlos ambos en su expresión más pura y en su mejor escenario posible y voy a seguir explicando por qué me sigue importando más tomar la mía o por qué sigo prefiriendo que la mía siga funcionando, ¿no? Esto es como ya tomar dos escenarios buenos y compararlos y seguir como prefiriendo uno, ¿no? Esta es una parte súper, súper importante a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es la parte que quería decir? La parte importante que tenemos que analizar en un debate y que cuando respondemos es que sí, es bueno que ustedes puedan utilizar estas tres de forma separada, pero es aún mejor que ustedes puedan utilizar estas tres versiones de una forma unida. ¿Cómo funciona esto? La manera en la que yo tengo que hacerlo es que yo puedo refutar en bloque un argumento y un análisis de las tres formas. Primero, puedo negarlo, puedo explicar por qué un argumento es falso y no tiene el impacto del que me están hablando. Después, puedo entrar en la comparativa y puedo decir, a ver, incluso si no fuera cierto lo que les estoy diciendo de por qué es falso este argumento, creo que queda grandemente mitigado cuando yo les presento este otro lado, porque no es tan importante tomarlo en consideración. E incluso si fuera importante, vamos tomando por qué mi argumento se sigue preponderando encima de este otro. Entonces, si se fijan, la ponderación va a ser el valor añadido en el que yo integro mi caso para ponderarlo por encima del otro caso.
¿no? O sea, en estos primeros 2 pasos, yo estoy haciendo un análisis independiente de mi caso, en el que yo estoy explicando por qué el argumento está mal y por qué no es tan importante como lo presentan. En la siguiente parte, yo estoy asegurándome de meter cómo es que mi caso termina por ser más importante, termina por ser más valioso y termina por sobreponerse al resto de las cosas que me están presentando en el otro lado. Pero yo, para hacer un análisis completo, tengo que poder hacer los 3 y poder casi ya tumbar el punto y demostrarle al panel cómo es que me termino llevando todo este lado. Entonces, si se fijan, el análisis que ya les hablé acá es lo mismo. Ya les hablé cómo cada una de estas cosas por sí mismas son positivas, pero si yo las junto todas, es muchísimo más fácil que yo le explique al panel cuál es el impacto verdadero, por qué es que mis cosas son probables, por qué es que mi caso se está cumpliendo mejor y por qué es que mi análisis es mucho más efectivo. Cuando yo soy así de convincente, aumento la probabilidad de éxito en mi caso por muchísimo y logro que mi caso sea muchísimo más vendible de lo que estamos hablando. Todo esto va de la mano de qué tan plausibles son las cosas de las que estoy hablando, qué tanto impacto tengo, y esto es con lo que quiero finalizar esta parte del taller, ¿no? Cuando yo estoy hablando de impacto bajo contra impacto alto, asumamos que estamos en esta situación, ¿no? En la que yo tengo un impacto bajo y el otro equipo tiene un impacto alto. ¿Cómo puedo lograr vender que mi impacto bajo le gane al impacto alto? Yo tengo que lograr que el análisis que yo esté presentando de este impacto bajo me brinde el margen diferencial y el contexto. ¿Por qué contextualmente hablando, este impacto bajo va a traer muchísimos mejores beneficios de lo que nos habla el impacto alto? Usualmente hablando, el impacto alto trae consigo un gran beneficio y un como valor al debate, pero casi siempre está sacrificando cosas de por medio. Esto es lo que en debate llamamos trade-off, como qué estoy intercambiando para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que un impacto alto sería como tal cual expulsar a los partidos políticos de estos pueblos originarios, ¿no? Mismo caso del debate 1. Si yo literalmente acepto y tomo súper en consideración que lo mejor es expulsarlos y como no tenerlos en la comunidad, yo voy a tener el impacto más alto de expulsarlos, ¿no? Pero si yo tomo en consideración un caso en el que yo estoy diciendo cosas como, no, es que solo es expulsarlos temporalmente, si se fijan, mis impactos ya no van a ser tan altos. Entonces, el trade-off del que estoy hablando aquí es que de un lado estoy sacrificando completamente la inclusión de estas personas y eso viene con daños por sí mismos, pero del otro lado estoy siendo un poquito más templado, pero no tengo tantos impactos. Entonces, la parte a entender aquí es que aunque no tenga tanto impacto, siempre va a haber algo que yo no estoy perdiendo, ¿ok? Entonces, al tener un análisis de impacto bajo, va a haber algo que yo no estoy perdiendo porque yo no estoy sacrificando ante el trade-off de un impacto alto y yo puedo explicar cómo es que contextualmente hablando tiene mucho más sentido no perder estas cosas, no sacrificar estas cosas y mantenerme con un beneficio que es contextualmente hablando mucho mejor para el grupo en particular del que estoy hablando. Si vamos por margen diferencial, yo puedo explicar cómo yo no puedo impactar tanto como lo ven del otro lado, pero yo sí te puedo explicar por qué es que a esta persona que en particular importa mucho para el debate, la persona más importante en el debate, yo le estoy cumpliendo estas cosas y yo le estoy dando un margen que no tiene el otro lado, por eso gano el debate, porque respondo mejor al contexto, porque respondo mejor al margen, porque estoy consiguiendo muchísimo mejor impacto y estoy generando una mejor ponderación para este stakeholder. Entonces, juntando toda esta habilidad, haciendo que toda esta parte de la teoría quede implantada en un análisis, es muchísimo más fácil que yo pueda lograr vender un análisis como cierto, lograr que un análisis se impulse y que tenga los beneficios de los que estoy hablando. Ya estamos hablando de una habilidad que necesita muchísima práctica, que necesita mucho conocimiento y que necesita que ustedes estén muy experimentados en debate para poder responder ante estas cosas. ¿Va? Entonces, muchísimas gracias por poner atención hasta ahora del contenido. Ahora sí, podemos hablar sobre el tema de preguntas y respuestas. Aquí me tienen, estoy disponible para cualquier cosa que les ocurra en este momento. Entonces, pueden hacer las preguntas de la forma en la que mejor les parezca. Pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través de voz.
pueden levantar su manita acá en Zoom. Yo les voy a responder de la forma más conveniente posible para que funcione todo esto, ¿va? Entonces, la primera pregunta que veo acá es de Marifer. ¿Qué pasa si estás consciente de que tu argumento queda más abajo del otro? O sea, incluso si tú eres consciente de que un argumento queda por encima del otro, yo creo que deberías enfocarte en el análisis de explicar por qué este argumento es más significativo, ¿no? O sea, es nuevamente la parte en la que estaba mencionando como lo de alto impacto contra bajo impacto. Va, tienen más impacto o va, este argumento tiene posiblemente más valor. Yo puedo explicar por qué es que mi argumento, aunque no traiga el valor que trae el otro, y como en principio del debate, siguen habiendo razones de por qué mi argumento tiene más valor y contextualmente hablando funcionan mejor. ¿Va? Si crees que no respondí tanto a tu pregunta, vuélveme a poner como una forma más específica en el chat y te la respondo con gusto. Said pregunta, ¿cuál es la diferencia en la comparativa de mitigación y ponderación? Va, vamos de regreso a este slide para como tomarlo en cuenta, de mitigación y ponderación. A ver, recordemos lo siguiente. La mitigación es que yo esté reduciendo el valor de un argumento, el valor de un análisis que me están presentando. Yo estoy quitándole valor. La ponderación es que yo estoy agregando valor a mi caso. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando estamos hablando de argumentación y de refutación, yo estoy hablando de dos momentos distintos en el debate. ¿Ok? Yo estoy hablando de un momento y cuando estoy argumentando, yo estoy añadiendo, estoy proponiendo, estoy agregando valor a mi caso, ¿sí? Pero cuando yo estoy refutando, cuando yo estoy refutando, yo estoy retirando y estoy minimizando el valor de otro lado, ¿sí? Entonces, cuando estoy agregando aquí en la argumentación, todo esto, si se fijan, va encaminado a demostrar que mi lado está fuerte y a desarrollar mis argumentos. Pero todo esto no necesariamente está explicándome por qué el otro lado es peor, ¿no? O por qué el otro lado está mal, ¿no? Aquí, yo lo que estoy haciendo en estos primeros dos pasos de negación y mitigación es que sí estoy reduciendo el valor y estoy explicando por qué su caso no está bien, ¿no? Por qué su caso es falso, por qué su caso no tiene tanta importancia. Pero cuando yo agrego el elemento de ponderación, yo estoy haciendo y yo estoy, en vez de solo hablar de su caso, ahora estoy agregando mi caso a la ecuación. Yo estoy trayendo mi caso para explicar, hey, ya te mitigué esto y te explico por qué no es tan importante, pero incluso si hablamos de mi caso sigue siendo más valioso y sigo prefiriendo mi caso, incluso si el tuyo no está mitigado, yo sigo prefiriendo lo mío por tal razón, ¿no? Y yo tengo que explicar los motivos de por qué es que o sea, en materia de ponderación, mi caso tiene más valor ante estas cosas. Entonces, en la comparativa, la mitigación es reducir el caso de forma externa y la ponderación es utilizar ambos casos, traer mi caso a regreso, reconstruirlo y demostrar por qué es que tiene más valor ante una cosa sobre otra. Ahora, la siguiente pregunta es de Ricardo, donde dice, si no se explica la relación entre punto A y punto B, caeríamos en falacias. En debate, World Schools y Británico Parlamentario, que son como los dos, o sea, que se forman alrededor de como este circuito de debate, no se utiliza tanto el término falacias, porque al final de cuentas casi siempre intentamos asumir que un argumento puede suceder a pesar de cualquier cosa, intentamos ser comparativos con el argumento. O sea, el espíritu del debate acá es, sí, entrar en un momento en el que yo niego, pero si se fijan, las siguientes gamas en las que yo estoy haciendo es que yo estoy aceptando que es posible el argumento, ¿no? O sea, yo estoy asumiendo que en algún momento el otro lado tiene la habilidad de comprobarme que este argumento sea cierto. Entonces, si entre el punto A y el punto B pues no se explica algo, pues sí, definitivamente estarías cayendo en un error de análisis y no estarías analizando lo suficientemente bien un argumento, cosa que te podrían negar muy fácilmente, pero no hay que verlo tanto como falacias en estos modelos, ¿no? Casi nadie se centra como en, es que esto es una falacia, porque hay que intentar enfocarnos en el contenido del argumento, no tanto en la forma en la que lo están produciendo, ¿va? Ahora, Sebastián. Sebastián pregunta, ¿hay algún otro tip para que nuestros mecanismos sean efectivos, además de que sean aceptables? Yo creo que el tip más, así, el mejor que les puedo dar es que sean mecanismos aceptables, pero de nuevo, si los mecanismos no creen que son aceptables o no son algo que la persona promedio, como instantáneamente tiene razón, o sea, como no razona directamente con este tipo de cosas, yo les recomendaría que los mecanismos los hagan de la forma más explicada posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy
paso por paso. Entonces, el tip directamente ahí sería decir como, a ver, voy a asumir un punto, voy a decir como afirmar algo y ahora voy a explicar por qué ese algo es cierto. Después voy a seguir al siguiente paso y voy a explicar por qué eso es cierto. Y ahí es donde muchas veces nos enfocamos en hacer un análisis por incentivos. Entonces, este análisis por incentivos es otra estrategia que pueden utilizar y que les puede servir. El que digan como, a ver, va, quizá esto no es tan aceptable para las personas, pero yo puedo pintar que tal actor, tal contexto, tal cosa, tiene incentivos para funcionar así y explicar el por qué estos incentivos son ciertos. ¿Va? Entonces, no solo se trata, muchos incentivos pueden ser aceptables, pero muchos incentivos también pueden ser como no aceptables. Por ejemplo, hay cosas como dilemas éticos que muchas veces son como mitad, ¿no? Por ejemplo, muchas personas piensan que los humanos inherentemente somos buenos, muchas personas piensan que los humanos inherentemente somos malos. Si yo vendo una o la otra, es muy fácil que me la nieguen porque el otro equipo va a decir como no, no es tan aceptable esto, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que poner aquí es decir como, a ver, yo creo que los humanos son inherentemente buenos o inherentemente malos y tienen incentivos para hacerlo por tales razones. Es cierto que tengan incentivos para hacerlo por esta u otra razón, ¿no? Entonces, ese sería el otro tip que les daría para asegurarse de que estos mecanismos sean efectivos y sean fáciles de comprobar. Incluso si no se los compra la gente, al menos les pueden ver valor y pueden decir como, ah, bueno, ok, entiendo por qué pensaría esto y creo que es posible que salga así, ¿no? Gracias por la pregunta, Sebastián. Ahora, de Lisa Aldana. Si el argumento opuesto es verdadero, igual puedo hacer la parte de negación. Sí, o sea, recuerda, no tienes que concentrarte exclusivamente en negar todo el argumento. O sea, principalmente esto sería como la mitigación, pero la mitigación tiene un componente de negación, ¿no? Aquí ya estamos hablando de dos aspectos de la mitigación. Uno, estamos hablando de que no es lo suficientemente, estamos hablando de que uno no es tan importante, ¿ok? O sea, el argumento no es tan importante de lo que estamos hablando, estamos mitigando la importancia, pero segundo, no es del todo cierta la mecanización. O sea, yo puedo pensar en muchísimos argumentos que en varios momentos sean ciertos, pero que después dejen de serlo, ¿no? Entonces, en esa parte es la que yo me voy a enfocar en negar. Entonces, la mitigación inherentemente carga aspectos de la negación y lo pueden implementar en cualquier momento en el que un argumento sea verdadero hasta cierto punto y luego mitigan el resto, ¿no? Entonces, sí pueden hacer esa parte de la negación, aunque partes del argumento sean ciertos. Si todo el argumento es cierto, no les recomendaría que se metan a negarlo, porque muy difícil van a negar algo que es como que ya quedó muy bien comprobado. Es mejor meterme directo a la mitigación, es mejor meterme directo a la ponderación para explicar por qué mi argumento tiene más valor que ese. No va a traerles tanto valor a un debate intentar negarlo si ya todas las personas como que aceptaron que es algo cierto. Es mucho más fácil ganarle un argumento explicando por qué el mío es más importante que intentar negarlo, ¿va? Ahora, Giselle pregunta, ¿el hacer que llevar nuestros argumentos como una urgencia puede ser peligroso? Depende, o sea, de lo que entiendo de la pregunta, o sea, entiendo que estás hablando de la contextualización, ¿no? Como decir que algo es urgente. Depende. Si yo caracterizo algo como urgente, que en realidad no es urgente, y el otro lado me prueba mejor porque es que no hay necesidad de hacerlo, porque es que no es urgente lo que estoy lo que estoy pretendiendo probar, pues sí, definitivamente va a ser peligroso porque en ese momento pues pierdo la contextualización que yo traía, ¿no? O sea, yo les había hablado acá, perdónenme, ya les había hablado acá de por qué la caracterización y la contextualización iba a ser importante, ¿no? Para que funcionara todo esto. Entonces, si yo pretendo vender el caso como algo urgente, después me lo descompran y me venden como algo no urgente, pues sí, o sea, va a caer la forma en la que estoy presentando mi caso, pero no necesariamente, o sea, si yo pinto una urgencia y si es verdadera la urgencia y todo el debate acepta que sí es urgente, pues claro que no va a ser peligroso, o sea, va a ser estratégico y va a ser muy beneficioso para mi debate. Ok, no estoy viendo más preguntas en el chat. Si tienen alguna pregunta que no hayan escrito en el chat, que hayan querido hacerla por voz, creo que sería el momento de hacerlo ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden prender su micrófono y lo hablamos sin problemas. Ok, perfecto. Entonces, entendiendo que pues ya no quedan preguntas, lo que yo creo que lo que más queda aquí es que, ok, a ver, Jorge, levantó su mano. Así, nada más que había notado lo de una diapositiva pasada, era
contextualización, afirmación y la otra me faltó. Ponderación. Ok, esa. Ok. No, la otra, por favor. Sí, no te apures. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Notas, o sea, podemos hacer literal esto en el que, o sea, verdaderamente toda pregunta se juega. Estoy aquí con ustedes hasta la hora que acaba el taller. Aprovéchenlo. Alejandra. Más que una duda es pedirte un consejo para poder organizar las ideas y que estén claras. Creo que cuando nos dan mociones y tenemos que prepararlas en 45 minutos, al recibir tanta información y pensar todo lo que tenemos en nuestra cabeza y tratar de organizarlo, puede ser un poco confuso a la hora de ya expresarlo en un discurso. Entonces, ¿cómo haces tú para poder organizarlo y que todo esté claro? Esta primera parte, la priorización del análisis. Justo, recuerda que estas son las 3 cosas que más va a importar que definas de una moción. Entonces, cuando te den la moción, no te enfoques en probar cosas que no te está pidiendo la moción, ¿no? O sea, literalmente, o sea, el fraseo de la moción es importante por eso, ¿no? O sea, la forma en la que está fraseada la moción, la forma en la que lo están explicando, es literalmente lo que me dice qué tengo que hacer. Entonces, si por ejemplo, una moción no me pide que tenga que explicar por qué es necesario algo, no lo tengo que hacer, ¿no? O sea, no es algo que yo tenga forzosamente que hacer. Lo puedo hacer si quiero, ¿no? Y yo determino qué tanto valor agrega a mi caso, pero no necesariamente lo tengo que hacer. La siguiente parte son las preguntas básicas de la moción. Para priorizar y saber específicamente de qué trata el debate, tengo que siempre pensar en cuál es la problemática. Una cosa que yo te recomiendo para resolver la problemática es que pienses sobre los cambios en el status quo. ¿Qué significa esto? Los cambios en el status quo son, a ver, el mundo está conformado y construido de una forma actualmente. Las mociones, tip para todas las personas, las mociones siempre son propositivas. Las mociones siempre buscan cambiar algo, ¿ok? O buscan proponer algo, ¿sí? Entonces, siempre las mociones van a cambiar de alguna forma el status quo. Que si tal narrativa cambia, que si preferimos que una narrativa exista sobre otra, que si exista, ¿cómo se dice?, un cambio, que si haga una comunidad algo, o sea, siempre va a ser estar a favor de algo, de algún tipo de cambio, ¿ok? Entonces, piensa en cómo va a cambiar el status quo, la realidad que vivimos es el status quo, cómo va a cambiar hacia algo nuevo, ¿no? Cuando yo veo específicamente qué partes del status quo están cambiando, muchas veces es fácil que yo pueda identificar cuál es el problema detrás de la moción. O sea, si por ejemplo, yo estoy viendo que el status quo en la primera ronda fue que cambiamos de que las comunidades originarias estén como mezcladas con el resto de la política, a que ahora expulsen este tipo de políticas, yo tengo que pensar en por qué expulsarían, por qué cambiaría hacia el status quo, ¿no? Y ahí es donde ya puedo llegar a otro tipo de preguntas. La primera a la que yo llegué fue, pues porque han vivido un contexto de represión por parte de la política actual, pues por eso la expulsarían, ¿no? Pero la pregunta a la que tú llegues probablemente te va a ayudar a encontrar algo más cercano al caso, te va a ayudar a entender este problema. Y por último, las caracterizaciones básicas, ¿no? Entonces, las caracterizaciones básicas incluirían como preguntas clave de cada actor en el debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué le convendría a los grupos originarios expulsar a los políticos? ¿No? O sea, ¿qué le han hecho los políticos que están mal a los grupos originarios? ¿No? Este tipo de cosas básicas de cómo, ¿por qué me iría mejor sin ellos? Ya son las partes en las que yo me estoy metiendo al resto del debate y así puedes diluir muy fácilmente la información. ¿Va? Muchas gracias. Sí, de nada. A ver, ahora sí están poniendo más cositas en el chat. ¿Podrían pasarnos la presentación para analizarla más tarde? Sí, de hecho, este taller en particular se está pasando en vivo en alguna plataforma. Creo que la pueden encontrar en Facebook o en el YouTube de la Asociación Mexicana de Debate. La pueden volver a ver toda. Si no, yo creo que podemos pedir a la organización que a sus correos manden como todo el material didáctico que tengan, ¿no? La siguiente pregunta de Marifer es, al momento de cambiar el status quo, ¿es correcto dar un contexto del mismo antes de iniciar, así como un concepto? Sí, sí puedes darlo. O sea, tú cuando cambia el status quo, tú puedes entender
cuál es el contexto previo a tu cambio, ¿no? O sea, muchas veces te puede ayudar mucho a explicar en el caso como, a ver, esto era el status quo antes, esto es lo que queremos, esta transición es benéfica porque creemos que ya no se dan algunos problemas del status quo. O sea, siempre que estamos viendo las preguntas básicas de la moción, siempre que estamos intentando responder esto, tenemos que explicar por qué había una problemática antes y después de la moción, después de mi caso, esa problemática o desaparece o al menos no es tan mala como antes. ¿Sí? Entonces, esa parte es algo que te puede ayudar muchísimo. Pasemos con Liz, que levantó la mano. Liz Saldana. Ok, la verdad, creo que sigue muteada. Entonces voy a seguir con otras preguntas para aprovechar el tiempo lo más posible. La siguiente pregunta es, entonces, ¿hay que entenderlo más no dar un contexto al momento de debatir o sí? Es que depende. Hay veces que, a ver, o sea, si yo me paro en un debate y contextualizo todo el mundo y toda la política, voy a perder mis 7 minutos en nada, ¿no? Entonces, no se trata de que contextualices todo, se trata de que contextualices lo más importante, que analices solo lo que te está pidiendo la moción. No te vayas a explicar cosas que no te vayan a ayudar en tu caso. Entonces, justamente esto, pues sí, sí hay que entenderlo, pero sí me tienes que explicar las partes importantes. No puedes asumir que todas las personas estamos pensando en lo mismo que tú y por eso tienes que explicar esas partes importantes. La siguiente pregunta es ¿a qué nos referimos con el status quo? Nuevamente definiendo, status quo es la realidad, o sea, status quo es el presente, es lo que vemos en la actualidad, es como el status quo es esto, ¿no? Como lo que está pasando ahorita. Si cambiamos el status quo, pues sería otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el status quo ahorita es México Debate está en línea, si cambiamos el status quo sería, México Debate es presencial, ¿no? Lloremos, pero bueno, X, como esa es la parte del status quo. Liz, no sé si me escuches. Bueno, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Por favor, déjenmelo saber. Si no, creo que no. Ok, muy bien. Déjenme hacer algo rápido. Les dejé mi número ahí en el chat de WhatsApp. Si tienen alguna duda. Liz, dime. Sí, Liz. ¿Puedes prender tu micro o la quieres escribir? Perdone. Yo pensaba que era, que como dijo Liz, dije qué raro es el nombre de mi prima. Ay, pues era yo. Ok. Ok, mi pregunta era que en dado caso o sea, había creo que 3 partes en la presentación de la mesa de análisis, lo que se debe de hacer. La última parte de preguntas a los personajes se refiere a cómo afecta a todos los personajes que se ven involucrados en esta moción o cómo. Sí, o sea, cuando estamos hablando de actores dentro de la moción, estamos pensando en el contexto, ¿no? Estamos pensando como, y en la ponderación, ¿no? O sea, estoy pensando inherentemente cómo es que estoy yo respondiendo mejor a las necesidades de cada actor. Entonces, si se fijan, un actor en el debate puede ser quien quieran. O sea, en el caso de la primera moción de Ronda Cero, eran en particular como las comunidades indígenas, otro actor era en particular los partidos políticos, organizaciones políticas, ¿no? Si nos vamos a la ronda cero, que también ya debatieron ayer, literalmente podemos hablar de actores como los ricos, ¿no? Las personas no ricas, ¿no? O sea, ustedes pueden decidir y agarrar a través de un análisis y explicarme cuál es el actor y qué le importa al actor, ¿no? Entonces, si hacemos un ejercicio muy simple de esto, yo podría decir como, pues no sé, a las personas, a los empresarios, ¿no? Eso es un actor. Los empresarios les interesa ganar dinero, estar generando más dinero a través de sus empresas, les interesa tener una empresa eficiente, les interesa tener como ese tipo de cosas, ¿no? Ahí estoy dando un incentivo, ahí estoy dando como una caracterización de qué le importa a este actor en particular. Entonces, siempre y cuando yo explique por qué estoy generando más ganancias o estoy generando mejores cosas, yo respondo mejor al contexto de los empresarios, ¿no? Como cualquier tipo de cosa así. A ver, la siguiente pregunta.
Cuando no entendemos el argumento de la bancada contraria porque ocupa muchas palabras técnicas, ¿qué podemos hacer para poder refutarlo? Ok, esto es algo bien importante, la verdad, porque idealmente no debería suceder esto y el debate debería ser como un poquito más fácil de ver. Yo lo que les recomendaría que hagan son dos cosas. Uno, ahorita que tienen coaches y ahorita que tienen como personas encargadas de ustedes, yo les recomendaría que les pidan, por favor, que les hagan como un diccionario pequeño de términos que se utilizan en debate con palabras así técnicas o palabras que tal cual están en inglés, que pues por supuesto que no deberían estar obligados ustedes de saber. En ningún momento, si la saben, qué chingón, pero si no, pues, la verdad no están obligados. Que les hagan un diccionario y que les expliquen cuáles son esos términos técnicos. Creo que es algo como bastante importante a tomar en cuenta. Sí pídanle y sí exijan a sus coaches que hagan ese trabajo. Y la segunda parte es que yo creo que sí le deberían decir, o sea, dentro del debate decir como, a ver, y eso es como lo importante, ¿no? Deberían decir claramente, a ver, este argumento es virtualmente imposible para mí entender y refutarlo, porque viene y la parte que caracteriza, o sea, la parte que hace que el argumento se entienda es este término técnico que no entendemos, que no se está explicando, no podemos hacer suficiente choque con este argumento, por ende no podemos como hacerlo, ¿no? Y sí decirle al juez, ¿no? Como, a ver, esto no se debería tomar tan en cuenta porque está basado en literalmente el lenguaje que no todas las personas manejamos, que no todas las personas entendemos, fin de la historia. ¿Va? Entonces creo que es como una parte que se puede hacer y que sí deberían como tomarles en cuenta. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta, duda o lo que sea? Ok. Va, viendo que ya no hay manos arriba y que ya nadie está poniendo nada en el chat, les dejé mi número de teléfono en caso de que quieran contactarme para cualquier pregunta o cualquier cosa así dentro de como la presentación y todo eso. Pero pues sí, sin más que añadir, podemos dar por concluido este taller. Vayan a la siguiente ronda de debate. Todavía falta un poquito de tiempo para que se anuncie. Les deseo mucho éxito en el torneo. Espero que este taller les sirva para las siguientes rondas y pues que todo funcione. Cuídense. Bye bye. Abrazos. Chao, muchas gracias. Bye, gracias. Gracias.